En este módulo cerraremos con el presupuesto del proyecto integrador. Hasta este punto ya completamos el catálogo y las pestañas del portafolio con base al proyecto de Casa 120. En pocas palabras, ya hicimos todo el trabajo técnico. Ya redactamos el catálogo de conceptos, lo cuantificamos, que para este objetivo te proporcionamos anteriormente las cantidades del proyecto y también adjuntamos el proyecto ejecutivo de la casa para que puedas consultar de dónde provienen estas cantidades. Analizamos los precios unitarios por partidas y calculamos los indirectos. Para esta sesión vamos a regresar a la hoja de catálogo, en la que básicamente ya deberás de haber llenado las columnas de cantidad y precio unitario. En el caso del precio unitario, debes de vincularlos del concepto que corresponda. Por ejemplo, el de la zapata que analizamos en módulos anteriores, debemos de seleccionar la celda del precio unitario, ponemos el signo de igual, nos dirigimos a la tarjeta de la zapata y seleccionamos el costo total. Por último, picamos la tecla Enter. De esta manera, ya vamos a rellenar todos nuestros precios unitarios. Una vez que ya hayas analizado cada uno de ellos, se multiplica automáticamente la cantidad que capturaste con el precio unitario que vinculaste, para dar un total por cada concepto. Una vez que ya hayas realizado todo este proceso, te dirigirás al pie de tu presupuesto, el cual se verá de la siguiente manera. La suma de todos los totales a costo directo que tras haber realizado los precios, actualizado los costos de los materiales y ajustado cada tarjeta, al final tenemos un total a costo directo de 1.727.595.64 pesos. Sin embargo, esto puede variar en tu caso. No tiene que dar este monto exactamente. Depende de las modificaciones que hayas hecho en tu catálogo, de los conceptos que hayas agregado, de los costos que hayas capturado, de las cotizaciones que hayas considerado y todo lo que hayas requerido ajustar y modificar durante su realización. Recuerda que este costo no es el precio de venta. Para ello debemos de calcular los sobrecostos. Comenzamos con el porcentaje de indirectos. El porcentaje de indirectos está vinculado a la pestaña 08 indirectos, es decir, se rellena automáticamente dependiendo del cálculo de indirectos que realizaste anteriormente. De manera automática extrae el monto de indirectos respecto al costo directo. Por ejemplo, en este caso, el costo directo es de 1.700.000. Automáticamente se multiplica esta cantidad por 0.27, lo que nos da un monto de 479.499.12 pesos de indirectos. Y posteriormente se suma la cantidad a costo directo con el monto de los indirectos, dando el primer subtotal que es de 2.207.094.76 pesos. Posteriormente agregamos el financiamiento. En el caso de esta casa particular, no se consideró algún tipo de financiamiento. Usualmente en obra privada, el cliente da un anticipo o paga por estimaciones, es decir, el cliente financia la obra. Cuando es obra privada, sobre todo en un caso como este, que es una casa habitación a escala pequeña, el cliente abonó anticipos y financió toda la obra. Sin embargo, recuerda que esto depende de las condiciones del contrato, flujo de pagos y capital del contratista. Usualmente, en este tipo de casos no se recomienda financiar el proyecto. Sin embargo, también hay casos en los que el financiamiento aproximadamente va de 1 al 3% para este tipo de obras. Esto es diferente cuando se trata de una obra pública, en la que la misma empresa o constructora tiene que financiar la obra al principio. Aquí es donde recae el rango que vimos anteriormente de entre el 2 al 4%. De todos modos, en caso de haber considerado algún porcentaje de financiamiento, este se impactaría sobre el primer subtotal, es decir, sobre los 2.207.094.76 pesos.
Entonces tenemos un segundo subtotal con el mismo monto. Por último, impactamos el porcentaje de utilidad, en este caso del 10%. Recuerda, esta es una decisión de negocio, no técnica. Es decir, en esta plantilla, de manera automática, se multiplica el subtotal 2 por este porcentaje, es decir, por punto 10, lo que nos arroja un monto de 220.709.48 pesos. Una manera de considerar estas ganancias es dividir el monto de la utilidad entre los meses que estará activa la obra. En este caso son aproximadamente 36,000 pesos como utilidad por mes, solo de esta obra, es decir, de esta casa. Recuerda considerar el de las demás obras activas. Entonces se suma el subtotal 2 y el monto de la utilidad, arrojando el tercer subtotal de 2.427.804.23 pesos. A manera de control, también existe una celda formulada y configurada para que puedas llevar el cálculo del factor de sobrecostos, que considera los indirectos, el financiamiento y la utilidad. En este caso, el factor de sobrecostos es de 1.40. Este factor que vemos, 1.40, significa que por cada peso de costo directo, el precio final es de 1.40 pesos. Aquí es donde entra el criterio profesional. No existe una tabla oficial de porcentajes. Si analizamos bien este caso, podemos percatarnos que el factor de sobrecosto es considerablemente alto y también podemos ver que la razón es por el porcentaje de indirectos. Esto se debe a que en la práctica una vivienda pequeña representa factores más altos, pero proyectos más grandes factores más bajos, porque los indirectos se diluyen. Un ejemplo de rango sería que una casa pequeña puede ser del 25 al 35% de indirectos y un edificio puede tener del 15 al 20%. Entonces, ¿qué puede inflar el precio? Primero, que existan pocos proyectos en el despacho, es decir, menos prorrateo y más indirectos. O que tenga una duración muy larga, mientras más meses, más indirectos. O tener una estructura grande, mientras más profesional, más costo fijo. O alguna mala planeación, es decir, más retrabajos, más sobrecostos. ¿Y qué puede bajar el precio? También hay factores que lo reducen. Más proyectos simultáneos, mejor control de obra, estructura eficiente, procesos optimizados y buena negociación con proveedores. Esto es clave para que lo entiendas. Los indirectos no dependen solo de la obra, dependen de la empresa. Por eso, dos presupuestos pueden ser muy distintos aunque el proyecto sea el mismo. Por último, se impacta el factor de seguridad e incertidumbre, que va entre un 3 a un 5%, dependiendo de la calidad arquitectónica. En este caso se considera el 3%, que se calcula de manera automática multiplicando el tercer subtotal de 2.427.804.23 pesos por el 3%, dando un monto de 72.834.13 pesos. Al final se suma el subtotal de 2.427.000 más el monto del CI de 72,000 pesos, dando una inversión total de 2.500.638.37 pesos. Este monto es el total de tu presupuesto. Felicidades, acabas de construir un presupuesto completo, no un número aproximado, no una estimación rápida. Un presupuesto estructurado, fundamentado y defendible. En el siguiente módulo vamos a cerrar con el curso y ver un plus muy importante. Cómo comunicar estos montos al cliente, cómo explicarlos y cómo respaldarlos de manera profesional.